Bien, veamos el tema de la ilustración entonces. Los padres de la ilustración. La ilustración es un movimiento que se va a realizar durante el siglo XVIII, ¿verdad? Del año 1700 a 1800. Es un movimiento que tuvo su preámbulo. Comenzaron los pensadores a aparecer desde el año 1500, 1600. Pero este pensamiento liberal, este pensamiento en contra del poder absoluto, en contra de las monarquías, fue generando pues el gusto de acabar con el status quo, ¿verdad? Y generar un nuevo horizonte. En este caso, un horizonte más humanista, un horizonte más racional y menos dogmático, ¿verdad? Entonces es una serie de escuelas, ¿verdad? Y de personajes que van a aparecer para escribir en favor del cambio y revolución científica, ¿verdad? El cambio de revolución también social y política. Entonces va a ser una reacción a la Edad Media, es una reacción al dominio de los monarcas, al dominio de la iglesia, y que van a aparecer como parte de este intento, ¿verdad? De retornar a la humanidad, de darle al ser humano la posibilidad de dirigir las riendas de su propia vida, ¿verdad? Y de usar nada más el intelecto, la ciencia para poder dirigirse. Entonces aparecen hombres como René Descartes con el racionalismo, aparecen hombres con el empirismo como John Locke, aparece Voltaire hablando sobre la política y la influencia religiosa, criticando duramente a la iglesia, aparece Francis Bacon, ¿verdad? Denunciando que la sociedad vive en 4 ídolos, ¿verdad? Diciendo que hay ídolos que son los prejuicios personales, los ídolos que son los prejuicios sociales que aprendemos en el hogar, los juicios que aprendemos incluso en la academia a través de los estudios académicos, donde creemos que un autor tiene toda la verdad, y el ídolo que es el error de creer bueno, de mal utilizar el lenguaje, ¿verdad? Son ídolos relacionados con el tema del lenguaje. Y lo va a simbolizar con la tribu, la caverna, el foro y el mercado. Son el foro y sería el teatro, ¿verdad? Foro, teatro. Son 4 ídolos que él menciona y que trata de enseñar a la humanidad que tenemos que, para alcanzar la verdadera ciencia, vencer esos 4 obstáculos de aprendizaje. Después aparece Montesquieu, ¿verdad? El barón de Montesquieu, va a escribir acerca del espíritu de las leyes, va a escribir sobre cómo surge el derecho, ¿verdad? Y nos va a enseñar cuál es el objetivo de la ley. Una ley no es ley si no es justa, ¿verdad? Básicamente es el principio que nos va a enseñar. Aparece Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Juan Jacobo Rousseau, diríamos en castellano. Jean-Jacques Rousseau, él va a escribir la obra del contrato social, pero también va a escribir un ensayo sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, además un discurso sobre la influencia de la ciencia y las artes, y nos va a ayudar a entender cómo es que la sociedad se puede llegar a reorganizar bajo un nuevo contrato o pacto social. Después aparece hombres como Immanuel Kant, ¿verdad? Hablándonos acerca del papel de la ciencia, de la racionalidad y poniendo la razón en principio, como camino para poder llegar a la verdad. Entonces él va a realizar una serie de críticas a los sistemas anteriores de René Descartes y John Locke, el empirismo y racionalismo, y va a empezar a enseñar un nuevo horizonte, ¿verdad? Al cual se le va a terminar llamando el idealismo kantiano. Después aparecen hombres como Christian Wolff, ¿verdad? Que nos va a dar lo que sería la imagen moderna de lo que es un Estado paternalista. La idea de un gobierno donde el Estado es el que manda y el que sabe lo mejor para los miembros de la sociedad. También aparecen hombres como David Hume, que van a irrumpir la historia del mismo pensamiento y de la literatura, mostrándole un nuevo camino también a los siguientes pensadores, rompiendo cualquier lazo con lo que era el dogmatismo, ¿verdad? Para darle paso solamente a la experiencia. Es un hombre empirista también, pero es un empirista radical. Es decir, solamente válido aquello que es para el manejo de lo que es material. En resto, lo que es trascendental, metafísico, lo religioso no importa, importa solamente el acontecer cotidiano. Y aparecen hombres como Thomas Hobbes, ¿verdad? Que en la visión de algunos de los pensadores posteriores es uno de los hombres más, se puede decir, venerables, en el sentido del grado de intelectualidad que tuvo, que superó a Hegel, superó a varios pensadores, a Fichte, a Schelling, que son pensadores que van a aparecer también durante la Ilustración, pero que para algunos pensadores como Kant
en este caso, Hobbes ha llegado a ser un pensador más aterrizado, que busca verdaderamente la verdad, a diferencia de los anteriores pensadores como Schelling, como Fichte, o Hegel, que intentaban hablar más en un sentido más, él le llama sofistas, es decir, son pensadores que hablan con enredos, con sofistiquería, diría un pensador como Sócrates, un sofista que intenta más bien engañar. Entonces él ve en los demás un engaño y la verdad solamente en hombres como Hobbes. Hobbes nos va a regalar la imagen de un estado absoluto, del el ideal de un estado absoluto, donde hay un gobierno, ¿verdad? Monárquico, ¿verdad? Al cual él le va a llamar el Leviatán. Va a utilizar esta imagen bíblica para referirse a un estado poderoso, a un estado donde el gobernante es sólido, ¿verdad? Las leyes son sólidas, pero incluso la religión, porque hay que recordar que él es luterano y por tanto él veía también el papel de la religión cristiana como parte del ámbito moral para dirigir el verdadero estado. Y hay muchos más pensadores dentro de la ilustración, pero para mencionar algunos, se me escapa mencionar a Tomás Moro con su obra Utopía, que también tendríamos que colocarlo acá. El siguiente evento que da origen también a la reflexión sociológica son las ciencias naturales. Cuando aparecen los avances siguientes, por ejemplo, Charles Darwin con el origen de las especies y su idea de la evolución, que va a transformar la idea, la imagen que tenemos de la humanidad, va a ser criticado durante su época duramente. De hecho, lo representaron a él de forma caricaturesca, quisieron burlarse de él, lo dibujaron como hombre mono, y como era peludo, entonces lo dibujaron con un cuerpo de mono y su barba característica. Y cómo se llama, burlándose de la teoría de que el hombre venía de un ser primitivo, ¿verdad? Después él evidentemente le va a callar la boca a todos los que se burlaron de él porque en parte tenía razón. Si hay una evolución evidente que no podemos negar con todo hallazgo paleontológico que se ha hecho, ¿verdad? Hay cantidad de osamentas de hombres primitivos, ¿verdad? Con los mismos pares de cromosomas que un ser humano y que demuestran que sí hubo etapas de seres humanos con un cráneo con disposiciones o proporciones que demuestran que hubo realmente una evolución. Pero esa imagen del hombre producido naturalmente va a cambiar la idea también, porque de lo que es el hombre a nivel social, porque también hay que recordar que la influencia religiosa era fuerte y una imagen de un hombre no creado por Dios, sino que además fue un hombre que pudo haber surgido del simple azar, entre comillas, azar, del caos, por decirlo mejor, y que de pronto se formara en un ser más perfecto y sin la intervención de Dios, eso ponía en crisis a la religión. Por esa razón se generó una disputa entre el darwinismo y el creacionismo, ¿verdad? La idea de la evolución y la idea creacionista, que van a estar obviamente sacudiendo las discusiones sociales y también la intervención de la iglesia en ello. Todavía hay iglesias en Estados Unidos, protestantes sobre todo, la iglesia católica ya no le pone dudas a este tema, ¿verdad? Ya no se mete en este tema, pero en la iglesia evangélica sí todavía hay gente en Estados Unidos predicando en contra de la evolución, llamando mentirosos a los paleontólogos e historiadores que han mostrado los cráneos, que han mostrado las osamentas, tanto de los dinosaurios como de seres humanos. Algunas iglesias le han dado la espalda completamente a la ciencia, se han vuelto una iglesia completamente fideísta, sin considerar siquiera el avance científico, y otras son un poquito más extrañas todavía, porque lo que hacen más bien es hacer una especie de híbrido. Es decir, que hay iglesias evangélicas que lo que han hecho es tomar la idea de los dinosaurios, por ejemplo, y en Google hay quienes han hecho un museo del Arca de Noé y lo han hecho con dinosaurios, ¿verdad? Entonces están intentando relacionar ambas ideas. También el hallazgo de este sacerdote, ¿verdad? De Gregor Mendel, el padre de la genética, ¿verdad? Para la gente que cree que la iglesia no ha hecho aportes científicos, pues es un pequeño balde de agua fría para enseñarles que sí. De hecho, el padre de la genética es un sacerdote, como pueden ver ustedes, es Gregor Mendel. Él va a ser el hallazgo de cómo se transmite, ¿verdad?, la información genética entre seres humanos. Eso trae también, obviamente, nuevas reflexiones sobre qué es la humanidad y cómo hemos ido, pues, cambiando, ¿verdad? Cómo un padre puede generar un cambio en la siguiente generación hasta la cuarta generación y más, ¿verdad? Es decir, que hay genes que se van repitiendo, ¿verdad? Van transformando no solamente la apariencia de padres a hijos, sino también de generaciones en generaciones, guardando información, ¿verdad?, dentro del código genético. Cuando se logra entender el ADN,
va a ser aún más importante cuando aparecen dos investigadores, no recuerdo el nombre de los dos investigadores que descubren el ADN básicamente lo decodifican, ¿verdad? Ellos van a llegar a hablarnos sobre esto y va obviamente a levantar mucho pues el polvo de los biólogos que van a estar interesados en investigar nuevamente al género humano. Y evidentemente también los avances de Louis Pasteur con el tema de sus estudios de microbiología, ¿verdad? El estudio de cómo surgen las enfermedades debido a las bacterias, debido a los virus, ¿verdad? Con él comienza todo ese gran amplio estudio, ¿verdad? Para bien o para mal. Y yo digo que para bien o para mal porque después de Pasteur, la cantidad de epidemias que han surgido son cada vez más. Pareciera que los que se han dedicado a estudiar los virus, más bien en vez de ayudar a la sociedad a librarse de ellos, han producido más. Y de hecho, incluso se acusa de que hasta esta pandemia ha surgido por manipulación genética, ¿verdad?, de un virus anterior, que es el virus SARS, que alguien modificó el virus SARS, al parecer le colocó ciertos elementos del virus VIH al virus SARS, hicieron un híbrido entre el VIH y virus SARS, y esto ha generado pues lo que llamamos el SARS-CoV-2 o el virus COVID-19. Entonces hay quienes afirman de que probablemente haya sido un laboratorio en Japón, en China, perdón, donde han hecho este tipo de manipulación enfermando a la población. No es impensable creer que alguien pueda llegar a producir eso, sea por error, sea adrede, pero el hecho es que el ser humano está produciendo virus que son cada vez más dañinos. Y como digo, pues el conocimiento de Pasteur ha ayudado muchísimo a salvar vidas, pero también ha generado grandes problemas sociales, ¿verdad? Como lo hemos visto. Dicen que hasta el ébola también es un virus de laboratorio, ¿verdad? Incluso hay algunos que se atreven a creer que el virus de VIH también fue creado en laboratorio, ¿verdad? Para que tengan idea.